Estamos aquí en la entrevista educativa, un espacio que hemos recreado entre Educar Chile y el programa de liderazgo de la Universidad Diego Portales, en la cual tendremos múltiples conversaciones muy interesantes sobre la educación de hoy y del mañana. Hoy día partimos con un entrevistado de lujo. Es un sociólogo uruguayo dedicado a los temas del currículum hace muchos años, llamado Renato Operti, con el cual conversaremos justamente respecto de cuál es el currículum que se requiere hoy día para los niños, niñas y adolescentes de este siglo XXI. Renato, José, bienvenido a la entrevista. Un placer estar acá y felicitarte por este espacio que creo que, en definitiva, hoy lo más relevante me parece es ventilar y debatir ideas, ¿no? Y hacerlo sin ataduras, como lo haces vos, de diferentes ángulos. Y bueno, un gusto de que estar acá. Mira, partamos por cómo te interesaste tú en este tema. ¿Cómo llegaste al tema del currículum? La vida te lleva por diferentes lares, ¿no? Hay un lare siempre personal familiar. Mi padre profesor universitario, mi madre maestra. Desde muy chico viví en mi casa el amor por la educación y los libros. Y siempre tuve esa preocupación sobre el educar, sobre la formación. Y eso me llevó a preocupaciones de orden más teórico, sobre los fines de la educación, sobre los propósitos, a orden más metodológico. Mi padre fue más un metodólogo del derecho, de la enseñanza del derecho en este caso. Mi madre fue directora de un centro educativo y ahí pude ver también todo lo que significaba el desafío de todos los días de trabajar en educar y aprender, ¿no? Y después tuve una experiencia muy fuerte desde el punto de vista profesional a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, cuando me dieron la responsabilidad de coordinar el proceso de cambio educativo en Uruguay de la educación media básica y superior y la formación docente, ahí tuve pude hablar de la sabiduría de un Christian Cox, que fue quien nos apoyó en aquel momento en la transformación de la educación media. Y ahí tuve una entrada muy fuerte en el currículum, porque lo empecé a ver en perspectiva comparada. Y me acuerdo que Christian y varios colegas habían hecho unos trabajos muy interesantes de sustento de la transformación de educación media en Chile, donde estaba esa perspectiva comparada de educación y ahí me interesé mucho sobre los currículums y sobre su comparación. Y después, a nivel internacional, donde tuve la oportunidad de trabajar en la UNESCO por muchos años, en lo que es la Oficina Internacional de Educación, que es el Instituto de la UNESCO especializado en los temas de currículum y aprendizaje, con sede en Ginebra. Ahí trabajé por más de 15 años. Y ahí tuve la posibilidad de ver el currículum a escala global. Lo pude ver en diferentes regiones del mundo, en Asia, en África, en Medio Oriente, en América Latina, en América del Norte. Y ahí empecé a entender la complejidad de lo que implica formar. Y siempre me quedó la interrogante de que lo más importante es para qué uno educa y en qué educa. Y ahí fue donde empecé a ver las diferencias. Y algo que decía una educadora que tú bien conocés, Cecilia Braslavsky, y también lo decía Juan Carlos Tedesco, otros grandes referentes de la educación a nivel latinoamericano, que siempre decían que hay como espacios comunes de formación, ¿no? Entonces uno fue recorriendo diferentes sociedades y empezó a ver que hay cosas que son comunes a todos, ¿no? Es decir, formar en democracia, en derechos humanos, hoy día en sostenibilidad, en convivencia, en inclusión, y bueno, y empezar a encontrar, a mapear esa simbiosis o esa conexión entre las cuestiones que son universales en la formación y las que son particulares de cada sociedad. Y ahí empecé a ver un poco, José, que el abordaje disciplinar no era suficiente. Primero tuvo el recorrido un poco, como bien decías, de un abordaje más sociológico, donde uno venía más que nada con la mentalidad de creer que básicamente son factores sociales y culturales que tienen que ver con la educación y bueno, hacer un buen mapeo de esos factores. Después tuvo más la mirada educativa, pedagógica, de meterse más en la caja negra, en los procesos de enseñanza, aprendizaje. Y yo entré en una etapa después de transitar por la UNESCO y también de seguir trabajando a nivel de la región, de que ya no es ni educación ni sociología, ya es algo mucho más que eso. Es poder ir tratando de conectar las piezas del conocimiento hoy de la psicología cognitiva, de la neurociencia, de la antropología, de la filosofía, de la ciencia de la educación, de la sociología, para entender los temas. Me fui dando cuenta paulatinamente que cuando uno habla de currículum no habla de un tema solo educativo. Habla de un tema social, un tema cultural, un tema que tiene que ver con las condiciones en que una sociedad se reproduce, se socializa, forma para los futuros. Y ahí creo que también la impronta de la UNESCO fue vital, porque la UNESCO siempre ha sido un laboratorio de ideas, UNESCO, ¿no? Y es bueno resaltar que ese multilateralismo de debatir ideas sigue siendo muy importante pese a los embates y pese a las críticas que se le pueden hacer, algunas más razonables, otras
no tanto. Pero lo importante es que ese laboratorio de ideas creó algunos puntos que fue esta concepción de que la educación forja futuros, que no hay un futuro predeterminado, que no hay un futuro preestablecido, no hay un derrotero que hace que las sociedades ineluctablemente tengan que recorrer esto, no. Y esa idea de abrir los futuros, que la UNESCO lo ha hecho a través de la Comisión Internacional de Futuros de la Educación que creó con personalidades de todo el mundo, entre otros a nivel de la región, podríamos contar con un Fernando Reimer, por ejemplo, que fue parte de ese proceso. Ahí se discutió la idea de que ese futuros tiene que ser un futuro mucho más convocante, mucho más inclusivo, y el currículum, que es el para qué y en qué uno educa, en definitiva el currículum es un instrumento político, es un instrumento de la política educativa y también es un instrumento técnico-pedagógico, pero es esa conexión en para qué uno educa, en qué educa y cómo lo hace. Ahí viene la hermandad o la conexión entre la pedagogía, ¿no? Y la didáctica. Y ahí tú hablas mucho de esta idea de que el currículum es como el ADN de la educación. Claro. Usa una imagen muy fuerte respecto respecto es el ADN a demostrar porque tiene que ver con el nudo central de la educación, es en qué formamos a nuevas generaciones. Cuando uno está formando a los jóvenes en temas como formación ciudadana, por ejemplo, tiene una enorme responsabilidad social, ciudadana, societal, cultural, que es estar formando sobre qué cimientos de sociedad vamos a formar para el futuro. Entonces, yo digo que es el ADN porque es el que regula el para qué y qué. Y los países, por ejemplo, para ir viendo esta escala más global, que más han progresado en educación, por ejemplo, los países nórdicos, algunos países del sudeste asiático, son países en los cuales uno encuentra que todo el sistema educativo, toda su estructura, sus componentes, sus diferentes piezas, están alineadas para que efectivamente el para qué y el qué se efectivice en el cómo educar y aprender. Es decir, que de hecho no existe, es decir, que todo tiene una racionalidad que va en definitiva a que ese para qué y qué educar sea el core, el ADN de un sistema educativo. Porque lo contrario, si no nos quedamos en que los sistemas educativos fundamentalmente son pujas corporativas, son pujas de intereses. Ahí tú ves que ese tema es clave, o sea que esos sistemas que ves que han progresado y que hacen grandes avances, el currículum realmente sobre ser un ADN integrador. Es exactamente, un ADN integrador que conecta el centro educativo, la pedagogía, la didáctica, la planificación, la gestión de los recursos, el financiamiento, todo eso lo conecta en aras de qué? En aras de que lo que hace finalmente la diferencia es lo que se dice, el educador o la educadora es o la principal tomadora de decisiones del sistema educativo en el aula. Nadie la sustituye, sea un aula virtual, sea un aula presencial, sea un aula híbrida. Entonces, si el sistema está alineado para ese objetivo y ese fin, los sistemas que mejores funcionan, los nórdicos son un buen ejemplo, Finlandia y otras sociedades, es que efectivamente existe eso, existe esa convicción que lo que importa es lo que hace la diferencia en el aula. Pero para eso, no es solamente que uno ponga el foco en el aula, sino que tiene que tener claridad conceptual en las ideas fuerza, y esto lo hemos discutido varias veces, de cuáles son las ideas fuerza que están detrás de que una educación forme para un imaginario sociedad. Entonces a veces uno dice, bueno, el currículum tiene que empezar por hacerse una pregunta central. ¿Para qué sociedad? ¿Para qué comunidad? ¿Para qué tipo de convivencia? ¿Para qué tipo? Entonces yo creo que esa discusión tiene que estar en el sostén de todo. O sea, que la educación, el currículum no tiene sostén propio. El drama muchas veces ha sido que el currículum, cuando se ha sostenido en sí mismo, endógenamente, ha sido irrelevante. Por ejemplo, cuando en vez de discutir cómo vemos a la sociedad de futuro, cómo concebimos a las nuevas generaciones, nos enfrascamos en discusiones de horas, bueno, cuánto a una asignatura, cuánto a otra, nos peleamos. Y eso en realidad es una discusión que no tiene que ver con las nuevas generaciones. Tiene que ver con una visión, que creo que hay que estar superando, adultocéntrica de la formación, donde el adulto, en definitiva, prima su interés, que es, de alguna forma... Y además adultocéntrica te diría que sería también como disciplinocéntrica. O sea que, de adultocéntrica, cada una de las disciplinas peleando por su asignatura, sin ninguna mirada, como tú dices, de la sociedad por venir. Ahí hay un tema muy interesante porque tú eres muy crítico del currículum actual y piensas mucho que el currículum debiese hacer transformaciones bien importantes, o sea que este ADN tiene que modificarse. ¿Cuáles serían como algunos rumbos así principales yo creo que modificarse implica, por un lado, poner el tema prioritario en la primero poner a las nuevas generaciones como digamos, el norte de referencia, como el punto de referencia fundamental para todo cambio. O sea, todo cambio tiene que empezar por conectar con las nuevas generaciones. Hoy los problemas que tenemos en gran medida tienen que ver con la pérdida de sentido o de sentidos de la educación para las nuevas generaciones.
Yo diría que habría 2 o 3 temas fundamentales. Uno es la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad es, estamos formando a las nuevas generaciones en los valores, las referencias, los instrumentos para que ellos mismos puedan procesar decisiones, para que puedan vivir en una sociedad sostenible. Un planeta habitable y una sociedad viable, un mundo viable. Y para eso creo que hay que hacer un énfasis muy fuerte en los valores, en que los valores no están contrapuestos, que libertad e igualdad no se contraponen, que inclusión y cohesión no se contraponen, que cooperación y capacidad de hacer tampoco se contraponen. O sea, buscar una complementariedad de valores. También transversalizar, o sea, lograr integrar en toda la educación, desde la educación de infantes, la educación verde y azul, la educación vinculada a la naturaleza, a los océanos, o sea, todo lo que significa la idea de que somos parte de un ecosistema con la naturaleza. Vencer la idea del predominio del humano sobre la naturaleza. Al igual que tenemos que pensar en una relación de complementariedad entre la inteligencia humana y la artificial, donde la inteligencia humana es el socio mayoritario, también en el caso de la naturaleza tenemos que pensar en una relación de complementariedad con la naturaleza, no de predominio. Y también creo que ahí hay que poner mucho énfasis también en otro tema que es potenciar la inteligencia híbrida. Es decir, potenciar la inteligencia híbrida es un currículum que ponga énfasis en formar a las personas para que las personas sean las que toman las principales decisiones sobre la vida en sociedad y que puedan utilizar la inteligencia artificial para potenciar sus capacidades cognitivas. Es decir, vencer una tendencia hoy día que puede ser muy preocupante del abandono o del deterioro cognitivo. Dejamos que las máquinas piensen, no. Yo creo que un currículum potente tiene que poner mucho énfasis en lograr que las personas desarrollen la inteligencia humana, desarrollen su inteligencia, potencien su capacidad de pienso para tomar decisiones autónomas. Para eso hay que hacer, por ejemplo, desde muy niños, lo que hacen algunos países, lo ha hecho Francia, talleres de filosofía, donde se pregunta, donde hay posibilidad de preguntarse, donde hay posibilidad de debatir. Las niñas pueden debatir sobre temas que hacen a sus vidas, lo hacen, claro. O sea, en ese tema, en claro, ese sentido, capacidad de pensar. Claro, lo que pones es muy interesante porque pones en el fondo que este currículum que se requiere también te moviliza la pedagogía, te moviliza. Totalmente. Todo se subordina a esta idea de que lo que quieres lograr realmente. Lo que quieres lograr, o sea, tú lo haces, entonces no es una discusión sobre enfoques curriculares. O sea, yo creo que esas discusiones ya han pasado en cierta medida, porque en definitiva lo que te muestra la educación es que vos tenés que combinar. A veces tenés que ser más instruccional, a veces tenés que utilizar una metodología más activa. Es decir, no hay un modelo único. Por ejemplo, en la enseñanza de la lectura y la escritura, Francia, a través de la evidencia, ha mostrado que para los sectores más vulnerables uno tiene que tener enfoques más prescriptivos, más orientadores. En otro caso no. Es decir, no hay un enfoque curricular único. Lo que sí tiene que haber claridad son las ideas fuerza que uno forma. Sostenibilidad, igualdad, libertad, inteligencia híbrida. Y hay otro elemento del currículo que me gustaría, José, mencionar que tiene que ver con diversificar las experiencias. Un currículum hoy no es focalizar en unas u otras experiencias. Es darle al alumno diversidad de experiencias de aprendizaje que tienen que ver con las matemáticas, la ciencia, las lenguas, el arte, la música, el deporte, la recreación, la filosofía, para que ellos mismos puedan ser la base de un desarrollo integral. Integral e íntegro. ¿Y en ese sentido tú romperías un poco el asignaturismo? Más que rompería el asignaturismo, lo haría el asignaturismo trabajar sobre la base de temáticas. O sea, no es que... Perfecto. Las asignaturas siguen siendo, siempre me dijo una vez la directora de Educación Básica de Finlandia, que fue la que hizo la reforma, la transformación curricular de Educación Básica en Finlandia, que es esta educación básica de 10 años que rompe con la división entre la educación primaria y media, me decía, nosotros no rompimos con las asignaturas. Lo que hicimos fue transformar las asignaturas en herramientas de pensamiento. Herramientas de pensamiento para, y vos lo has mencionado muchas veces, para entender y hurgar en la complejidad de los temas, que no vienen, como decía Edgar Morin, que lo hemos hablado en estos días, no vienen en silos disciplinares. Los temas no vienen empaquetados en disciplinas, pero las disciplinas son fundamentales como herramientas de pensamiento, porque no hay una buena interdisciplinaridad o inclusive transdisciplinaridad si no hay una buena disciplinaridad. O sea, entonces, lo que yo diría sería un currículum que se formara. Me imagino un currículum que tuviera una formación fuerte en STEM, en ciencia, tecnología, incluyendo arte y humanidades, esa conexión. Un currículum que ponga mucho énfasis en las competencias sociales y emocionales, pero incorporadas, no separadas, incorporadas al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pondría mucho énfasis en todo lo que son las expresiones de la inteligencia humana
no estandarizables, ¿no? Es decir, las que tienen que ver con el arte, la música, el Perfecto. deporte. Entonces, que el currículum sea un motivador y un facilitador de que el niño, la niña o el adolescente o el joven tenga posibilidad de expresarse y lograr, porque uno hace matemáticas o lengua a través de diferentes formas. No es un currículum encorsetado en disciplinas, es un currículum abierto a buscar conectar conocimientos para buscar responder a problemas y desafíos, ¿no? Excelente. Mira, nos llegó una pregunta en Educar Chile, se dijo que tú ibas a ser entrevistado. Qué suerte que el currículum trae cierta preocupación. y te hicieron una pregunta, en la cual Tatiana Insunza, supervisora de nuestro Ministerio de Educación, te preguntó ¿de qué sirve redefinir el ADN del sistema educativo, el currículo, si la gobernanza actual y la formación docente siguen diseñadas para el viejo modelo escolar? Tatiana, tu pregunta es brillante. Pusiste el punto central, que tiene que ver con justamente lo que nosotros tratamos de decir, capaz que hay que expresarlo y trabajarlo con más claridad, es que la gobernanza y la gestión del sistema educativo tienen que estar alineados al para qué y qué uno educa. El problema es cuando la gobernanza y la gestión de la educación no tiene nada que ver con lo que pasa en el aula, con lo que pasa en la relación, esa que hemos hablado muchas veces, de educadores y alumnos como coagentes, como co-desarrolladores de una propuesta educativa. Entonces, justamente lo que decimos es que Tatiana, hay que repensar, en la línea de lo que tú decís, la gobernanza, la gestión, el financiamiento, para que efectivamente el centro educativo, porque hay una cuestión ahí importante a marcar, que es que el centro educativo en esta nueva perspectiva de currículum que se está manejando es el que hace el traje o el vestido a medida de combinar los conocimientos globales y locales para que tengan sentido en el lugar donde de referencia. Tú has hablado de lo local. Lo local porque yo creo que los currículos no son ni globalistas ni tampoco únicamente localistas. Son una combinación, pero esa combinación es la responsabilidad del centro educativo hoy día. Es el centro educativo que está en condiciones, bajo un liderazgo, tú sos una Dalí del tema del liderazgo a escala mundial, hace esa capacidad de combinar lo global local para que se entienda y tenga capacidad de responder a los desafíos que están en cada territorio. Entonces yo creo que hay un cambio muy fuerte. Ya no es cuestión de descentralizar, ya no es cuestión de transferir roles o responsabilidades, sino es darle al centro educativo las capacidades, las herramientas y la confianza, porque todo pasa por la confianza finalmente, para que efectivamente haga esa intersección virtuosa entre lo global y lo local. ¿Y tienes un ejemplo de eso, Renato? Porque aparece muy interesante lo local, pero ¿cómo se aterriza? Yo creo que hay países que están transitando esa línea. Portugal es un país que lo está haciendo. Finlandia ahora plantea una propuesta de currículum 2045 que va en esta línea, que va en una línea de un currículum que sea intercultural, de que ya no se habla tanto de ciudadanía global o local, se habla de una ciudadanía cosmopolita universal que conecta ambas cosas. Creo que lo que Corea es otro ejemplo interesante, porque tienen esta visión cosmopolita del currículum muy universalista, porque en definitiva también el currículum tiene que tener una impronta universalista. Uno tiene que formar en valores universales que permitan después esos particularismos. Lo que yo no creo que haya un currículum particularista o universalista. En América Latina nosotros estamos trabajando ahora en apoyo a la transformación curricular en Guatemala, por ejemplo, y Guatemala, que es un país, un laboratorio de interculturalidad, de lenguas, de saberes distintos, están unas ideas fuerza de la transformación curricular que están haciendo en la educación básica y media, es la educación local. O sea, la idea de la educación combinando. Yo creo que hay ejemplos de diferentes regiones del mundo donde se transita hacia eso. Digamos que es una agenda emergente que hay que potenciarla, pero me parece que puede ser una vía muy potente de lograr un cambio significativo y sobre todo algo que creo que nos preocupa a todos, que es este desapego o esta desaprensión del estudiante o del joven de la educación. También tiene connotaciones políticas, sociales y culturales muy fuertes. Una de ellas es la pérdida que en América Latina está teniendo las generaciones más jóvenes, la democracia como modo de vida. Yo creo que esto también tiene que ver... Esa desafección democrática, descontento democrático. Y esa desafección, descontento democrático está de alguna forma golpeando las nuevas generaciones. Entonces yo creo que ahí también el currículum tiene que ser mucho más potente de lo que ha sido en América Latina, en promover la libertad, en promover la democracia, en poner el énfasis en el pensamiento autónomo, en romper o fisurar o contrarrestar los efectos negativos de la cancelación, de que cancela el otro que piensa distinto, o que prohíbo determinados enfoques, o que niego el cambio climático, o que transformo todo
todo es tan relativo que nada, hay verdades, no hay ninguna verdad sobre la cual uno puede formar de base a las personas. O sea, yo creo que hay una necesidad de elevar, José, a un grado político esta discusión curricular, porque estamos de alguna forma discutiendo las bases de sostenibilidad de las sociedades futuras y del porvenir de las nuevas generaciones, ¿no? En la entrevista educativa también queremos escuchar a los actores escolares. Por eso le hemos pedido a distintos actores que hagan preguntas. Una es la que ya nos hizo, ¿no es cierto?, una supervisora del Ministerio de Educación, pero adicionalmente tendremos una pregunta que hará desde un establecimiento educativo de Constitución, una directora de establecimiento, a Renato Perti. Hola a todos, mi nombre es Macarena Torrejón, directora de la Escuela Superior Nueva Bilbao de Constitución, perteneciente al servicio local Maule Costa. Quisiera preguntarle al autor Renato Operti, luego de leer algunos de sus textos sobre la transformación curricular, cómo el autor podría definir en estos tiempos, ¿cierto?, de pospandemia, y podemos también mencionar algunas crisis educativas en cuanto a seguridad, convivencia, recursos, ¿cierto? ¿Cómo podríamos redefinir el currículum oculto? ¿Cómo se podría señalar en estos tiempos escolares cómo trabajamos o cómo se define y sucede el currículum oculto en las instituciones escolares? Macarena, muchísimas gracias por tu pregunta, que creo que es medular, porque el currículum oculto tiene que ver con los valores, las actitudes, las conductas que no son explícitas, que no están claramente establecidas y reflejadas, pero que son las que de alguna forma nos mueven a todos en lo que hacemos en la educación en la escuela. Yo creo que el currículum oculto hoy tiene que ver básicamente y esencialmente con redefinir las condiciones en que es posible que todos los niños y niñas, jóvenes y adolescentes puedan aprender. Porque el currículum oculto muchas veces ha sido una forma de decir de alguna manera que algunos estudiantes, por algunas condiciones sociales, culturales o otra índole, no estaban en condiciones de ser educables. Yo creo que en esta transformación de la educación que está planteado, el currículum oculto es la convicción, la confianza, la imaginación y la audacia para creer y hacer que todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, independientemente de sus contextos, circunstancias, capacidades, tradiciones, puedan tener una oportunidad real, personalizada de educarse y aprender. Es decir, creer en la educación universalmente. Y yo creo que ese es el cambio fundamental que un currículum oculto implicaría en la transformación educativa. Muchas gracias, Renato Perti, por esta extraordinaria conversación. Y te voy a pedir un último esfuerzo, si me pudieras decir en una frase, ¿cuáles serían, como tú resumirías tu planteo respecto de hacia dónde, de cómo debiera cambiar el currículum actual para poder responder a los desafíos del futuro? ¿Cómo la frasearías? Transformar la educación para que las nuevas generaciones puedan apropiarse, gozar y hacerse responsables por estilos de vida autónomos, saludables y sostenibles. Extraordinario. Muchas gracias, Gracias Renato. a ustedes.